con nuestra clase del día de hoy. Y nuestra clase de hoy día vamos a terminar de ver lo que vimos la clase anterior, es decir, la continuación, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con, no sé si estamos observando ya. Sí, estamos observando. Correcto. Listo. Entonces vamos a empezar hablando sobre la influencia del pensamiento griego, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿De qué manera este influyó dentro de la sociedad? Bueno, y aquí nosotros vamos a empezar con algo muy importante. Tomará nota, escucharme, por favor. Necesito que me atienda. Como nosotros ya habíamos visto en la anterior clase, ya habíamos visto este tema, entonces recordemos un poquito que aquí surgió una persona que estudió esto, ¿no es cierto? Esta influencia del pensamiento griego. Y aquí señalaba el señor, el filósofo Francis Comfort, que el paso del mito al pensamiento racional o logos, como se lo conoce en el pensamiento griego, manifiesta que surgió por la excepcional libertad del espíritu, es decir, la libertad de pensamiento que tuvieron todos los filósofos de esta época para encontrarse con la naturaleza y así poderla investigar. Entonces es por eso que él considera que estos filósofos lo llamaron el milagro griego, ¿no es cierto? Bueno, y avanzamos por ahí también. Nosotros vamos a decir que el pensamiento griego se conoce como la filosofía clásica y que esta empieza netamente a partir del siglo VI antes de Cristo y termina con algo muy fundamental que no puede olvidarse. Ahí comienza, pero termina con la filosofía helenista en el año 30. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí, ¿puedo avanzar? ¿Desea que le repita algo? Sí, avanzó. Perfecto. Entonces nosotros, dentro de esta influencia del pensamiento griego, también vamos a conocer a los principales exponentes del pensamiento griego. Estos principales exponentes arrancan con los presocráticos. Entre los presocráticos, nosotros vamos a decir que ellos tenían un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de los presocráticos? A ver, ¿quién me dice? Que tiene una idea, vamos. Recuerde usted que los presocráticos tenían como objetivo buscar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El origen. A ver, o descubrir qué, señor Albujal, escuchó. El origen de cómo inició eso. Exacto, buscaban descubrir el primer elemento de todas las cosas. Ese era el objetivo principal que tenían los filósofos presocráticos, pues ellos pensaban y consideraban, acuérdese, que había o que existía un elemento fundamental del cual nacía todas las cosas. Y aquí nosotros nos encontramos con un filósofo muy importante, Tales de Mileto. ¿Y qué decía Tales de Mileto? Él consideraba que el agua era el elemento principal. Él consideraba que el agua era el elemento primordial. ¿Por qué? Porque gracias al agua podía, ¿qué? Desarrollarse el crecimiento de los seres vivos, ¿no es cierto? Es decir, servía para la nutrición. Y por aquí también surge otra persona muy importante. Tenemos al señor Anaxímenes. Para Anaxímenes, en cambio, la materia primordial era el aire. Él consideraba que el aire era el elemento principal para la vida. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí.
Perfecto. Entonces también aquí nos vamos a encontrar dentro de los principales exponentes del pensamiento griego con personajes muy importantes. ¿Cuáles son estos personajes muy importantes? También el señor Sócrates, un filósofo importantísimo de Grecia, porque filósofo era una persona inteligente, ¿no es cierto? Recuerde que filósofo nació en Atenas en el siglo V. Pero aquí le voy a dar un dato curioso, señor Patango, ¿qué pasa con su cámara? Patango. Perfecto. No me apague la cámara, señor Patango. Listo. Entonces nosotros, aquí en esta partecita le voy a dar un dato curioso. Verá, según Plutarco, pero no el de la familia de 10, no. Una persona muy importante. Plutarco era una persona importante. Según Plutarco, manifestaba que el oráculo aconsejó al padre de Sócrates que no se impusiera ante la voluntad de su hijo. Es por eso que Sócrates desde joven lo que hace es empezar a cuestionar la sabiduría de los eruditos. Y una vez que cuestiona esta sabiduría, nace el método dialéctico. Ahora, yo le voy a preguntar, ¿qué será un erudito? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué será un erudito? Son aquellas personas que se les considera sabios, es decir, que pueden hablar con fundamentos sobre varios temas. Ya. Entonces Sócrates cuestionaba a estas personas y establece el método dialéctico. ¿Qué es el método dialéctico? Tomará nota. Este método, el método dialéctico, a ver, no le estoy viendo tomar nota. El método dialéctico investiga la verdad, pero mediante un examen crítico de las percepciones y teorías, es decir, mediante el intercambio de proposiciones, las llamadas tesis, y las contraproposiciones, que son las antítesis. Y así resolviendo las contradicciones que se sitúan a través de la formulación de una síntesis final, a lo que le llamamos la conclusión. Para que me entienda de mejor manera, el método de ordenar los conceptos en género y especies. A ver, vamos, le explico de mejor manera para que me comprenda. Verá, entonces después, ¿no es cierto? Después de que él empieza a criticar, a cuestionar la sabiduría de los eruditos, nace el método dialéctico. Ya, ¿en qué consistía este método dialéctico? Pues Sócrates, escucharáme bien, entenderáme bien, pues Sócrates asumía una actitud de ignorancia. Es decir, Sócrates se hacía pasar por una persona que no sabía, que no conocía. Y cuando él se hacía pasar por una persona que no conocía nada, interrogaba a quienes, a las personas que estaban a su alrededor, hasta poner en evidencia que su conocimiento tenía errores. Vea la inteligencia de esta persona. Entonces es así que de todo esto nace la frase, solo sé que nada sé. Sí, correcto. ¿Y qué nos dice esa frase? A ver, ¿quién me dice qué quiere decir esa frase? Vamos, le escucho. Solo sé que nada sé. Vamos, le escucho.
que cree saber mucho, pero en realidad no sabe nada. Tiene ciertas falencias. Entonces, con todas estas situaciones, él también propone o propuso un método inductivo, inducir, ¿no es cierto? Y aquí encontramos nosotros a la mayéutica. ¿Quién se acuerda qué era la mayéutica? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién se acuerda qué era la mayéutica? Recuerde que la mayéutica es aquella que resuelve, no se olvide, que resuelve los problemas, pero por medio de preguntas. Es decir, donde cuya lógica lo que haga es ayudar al entendimiento. Y entonces, así la sabiduría no sería ¿qué cosa? Solamente acumular conocimiento. O sea, la sabiduría no sería es que yo acumulo conocimientos, yo sigo acumulando, no, sino más bien que se encargue, en vez de acumularlos, se encargue de construir y los construya siendo más sólidos a partir de las ideas ya conocidas. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Desea que le repita? Por favor, pida. Vamos, ¿desea que le repita? Señorita Vadillo, ¿estamos bien? Vadillo. Vadillo. 2. Vadillo. Vadillo. 3. No está. Si ve, señorita Vadillo, recién llega. No estamos bien así, señorita Vadillo. Lo bueno es que tenemos un video en el cual se está grabando, ¿no? Señorita Vadillo, entonces, ¿qué es la mayéutica? No ve, no. Qué pena, vamos. Señorita Carrera, ¿qué es la mayéutica? ¿Qué dije que era la mayéutica? Le escucho, señor Caina. Señorita Carrera tiene la nota de 1. Vamos, Caina. Resolver los problemas por medio de preguntas. Correcto, resolver los problemas por medio de preguntas. ¿Pero qué? ¿Qué preguntas? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quién ayuda a complementar la idea? Odalis. ¿Que ayuden a qué cosa? Al. ¿Quién lo dice? Razonamiento. Al entendimiento. Al entendimiento. Correcto, vamos. Entonces nosotros aquí vamos ya viendo, ¿no es cierto? Esta partecita, vamos conociendo. Entonces, algo más y curioso de Sócrates, vea cómo es la vida, ¿no es cierto? Aparte de que fue un filósofo muy inteligente, entonces vamos a decir que a pesar de que él no escribió ninguna obra, porque él no escribió ninguna obra, sus ideas fueron difundidas a través de sus discípulos. ¿Cuál es el discípulo de Sócrates? Vamos. Platón. Platón es el discípulo de Sócrates. Entonces, ¿qué pasa con el señor Sócrates? Bueno, él fue condenado a muerte aproximadamente cuando cumplió 70 años de edad. Él fue condenado por corromper a la juventud. Vea qué absurdo. Por tratar de hacer pensar a las personas, lo condenaron a la muerte. Recuerda que en esta época no se permitía que el ser humano razone más allá de. Entonces lo condenaron por corromper a la juventud, pero también por no reconocer a los dioses. Y a su muerte, ¿qué es lo que pasa con sus discípulos? Sus discípulos crearon las escuelas socráticas. Listo. Otro punto importante que tenemos de la muerte de Sócrates, por favor, ahora me acuerdo de la hora, de la muerte de Sócrates,
Es decir, que la muerte de Sócrates tuvo un carácter trágico. ¿Y por qué tuvo un carácter trágico? Porque la muerte de Sócrates lo que hace en su momento es plantear un problema fundamental, que es la relación, ya casi le digo relax, la relación, vea, ya estoy con esta palabra, ya, la relación que existía entre el individuo, la sociedad y sus leyes. Entonces, aquí es donde empiezan a pensar, ¿no es cierto? Y empiezan a ver la relación que va a existir entre ellos. Entonces, aquí empiezan 3 individuos, lo acusaron de 3 delitos. ¿Cuáles fueron estos 3 delitos? El no respetar a los dioses de la ciudad, introducir nuevos dioses y también corromper a la juventud. Vea, tenaz esta situación. Entonces lo acusan, ¿no es cierto? Y es ahí donde se desata la muerte. ¿Por qué? Porque este tipo de procesos eran frecuentes en Atenas. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Perfecto, entonces avanzamos. Avanzamos y vamos a salir un ratito de aquí porque ya me parece que estamos con el tiempo casi, ¿sí? Estamos ya casi con el tiempo. A ver, entonces aquí nosotros decimos que este filósofo fue y contribuyó muchas cosas, ¿no es cierto? Que pese a que él murió, pues sus discípulos se encargaron de difundir todo su conocimiento con la creación de sus escuelas socráticas. Bueno, y nos toca, en la siguiente clase vamos a terminar de ver lo que es Platón. ¿Y quién es Platón? ¿Con qué seudónimo se le conoce a Platón? ¿Quién me dice cuál es el seudónimo de Platón? El apodo de Platón. A ver, ¿quién me dice? Vamos. El de Platón significa el de espalda ancha. Platón significa el de espalda ancha. ¿Y por qué se le conocía así a Platón? A ver, ¿quién me dice? Vamos. Porque en su juventud fue atleta. Correcto, porque Platón en su juventud fue atleta. Perfecto. ¿Hay dudas, inquietudes, preguntas? ¿Está claro el tema? Sí. Perfecto. Dese un aplauso, por favor. Dese un aplauso. Es un buen curso para trabajar. Le felicito, es buen curso. Bueno, si no existen dudas, no existen preguntas, damos por terminada nuestra clase del día de hoy. Simplemente nos faltaría ver en la siguiente clase lo que es Platón y ahí sí, los aportes que estos tuvieron, porque necesitamos primero conocerlos, identificarlos y de ahí saber las contribuciones que hicieron al pensamiento. Listo, mis queridos jóvenes, muchas gracias por la atención prestada.